Este lunes 2 de septiembre se cumplen 30 años de la bomba que el narcoterrorismo hizo estallar en El Espectador. El atentado fue producto de la barbarie de Pablo Escobar, quien persiguió el diario de los Cano por las constantes publicaciones que hacían de su accionar criminal. En esa época de finales de la década de los 80 y principios de los 90, en Medellín se vivía en medio de la zozobra por la explosión de carros bomba y la oficina del Espectador tuvo que funcionar durante 4 años en la clandestinidad. Carlos Mario Correa era el corresponsal en Medellín y nos contó cómo logró sobrevivir a la persecución de Escobar, que incluso llegó hasta el mismo edificio donde funcionaba de forma confidencial la oficina del diario. Informe especial. Uno entraba por acá, aquí abajo donde trajeron el cadáver del Chopo, y ahí están los ascensores para subir por la noche, ¿cierto? Él es Carlos Mario Correa, quien siendo un recién egresado de la Universidad de Antioquia, se vinculó como corresponsal del Espectador en Medellín en la época de Pablo Escobar y tuvo que trabajar más de 4 años en la clandestinidad. Y les vamos a poner una bomba, todos los días había una llamada amenazándonos con bomba. Bueno, Carlos Mario Correa, el que más, pero todos los que trabajaban en El Espectador aquí en Medellín vivían esa zozobra. Las amenazas eran por orden del peor criminal en la historia de Colombia, Pablo Escobar Gaviria, quien a punta de cocaína, dinero, terrorismo y muerte penetró toda la sociedad. Era claro que ellos querían quedarse con las empresas, ellos querían cooptar el Estado colombiano y lo querían hacer por las malas. El Espectador fue la primera y quizás la única voz que se alzó contra el narcotráfico en la década de los 80. Y por eso asesinaron a su director, don Guillermo Cano, el 17 de diciembre de 1986. Y casi 3 años más tarde, el 2 de septiembre de 1989, explotó el carro bomba en la sede del diario en la avenida 68 de Bogotá. Tanto El Espectador como Guillermo Cano eran el gran estorbo, la piedra en el zapato. Eso que les estaba diciendo, no pasarán. Era una resistencia civil. No se muestren, lleguen al El reportero gráfico Francisco Carranza no duda en afirmar que los dejaron solos. Comenzando por los medios de comunicación que dijeron que iban a estar con nosotros en nuestra lucha, ¿no? Obviamente la sociedad colombiana. Después nos dimos cuenta de que estuvimos abandonados totalmente. Las misiones periodísticas del Espectador a Medellín eran de alto riesgo y desde que se llegaba al aeropuerto de Río Negro se estaba en peligro porque muchos de los taxistas eran informantes de Pablo Escobar. Nos tocaba tomar todas las precauciones. Una de las precauciones, por ejemplo, o en el caso personal mío, era llegar a un hotel y a los 10 minutos cambiar de hotel. Regresar a Medellín para recorrer los pasos andados por El Espectador en la época del narcoterrorismo es volver a sentir la adrenalina y recordar con cierta angustia y a pesar del tiempo el miedo que produjo aquella sentencia a muerte impuesta por el criminal más sanguinario de Colombia. Yo entraba acá, ahí donde está el celador, yo reclamaba la prensa, lo que me dejaban. Acompañamos a Carlos Mario Correa al edificio Bancoquia en el centro de Medellín, el lugar donde funcionó por más de 4 años de forma clandestina la oficina del Espectador. Una cosa muy rara, muy exclusiva, ¿cierto? El asombro es por regresar a este sitio que él consideraba como una especie de búnker. Era así de penumbrosa, inclusive más. Por lo tanto, las pocas gentes que me visitaban y me conocían se asombraban de que yo prácticamente trabajaba, como se dice en Antioquia, encuevado, encerrado, en la penumbra. Aquí pasó extensas jornadas de día, de noche, sin salir. La única luz de entrada era ese patio interior y aquí dormía. ¿Y cómo dormía yo? La cama mía eran los mismos periódicos. Trabajando supuestamente como contador público, porque ese fue el argumento que dieron para que les arrendaran la oficina. Y yo de un momento a otro me sentí ya asediado. Ya a los 3, 4 años yo ya estaba identificado muy como periodista. Ya no era el contador público supuestamente con el que contrató la oficina para laborar acá. Y en medio de esa vida clandestina, enviando información valiosa a Bogotá sobre las andanzas de Pablo Escobar y su ejército de sicarios, reportando desde la penumbra lo que ocurría en Medellín, se enteró de uno de los episodios más impactantes en su vida. Cuando yo ya bajé al primer piso, ya entraba el bloque de búsqueda, ya tenía todo el edificio cerrado, y ahí fue donde yo me atreví a decir que yo soy periodista a un agente. Y él me dijo, ¿cómo así?
la prensa no puede entrar. Yo le dije, no, es que yo trabajo acá. Ese operativo del bloque de búsqueda, que cerró por completo el edificio Bancoquia, ocurrió el 19 de marzo de 1993 y era nada más y nada menos contra el jefe de sicarios de Pablo Escobar, alias El Chopo. En el piso 20 de este edificio mataron a un sicario muy peligroso de Pablo Escobar, al Chopo, y yo estaba acá trabajando. Mario Alberto Castaño Molina, alias El Chopo, manejaba todas las estructuras criminales de Escobar y se había convertido en su hombre de confianza después de que Escobar se voló de la cárcel de la Catedral. El llamado patrón del mal se entregó a las autoridades el 19 de junio de 1991 y se fugó el 22 de julio de 1992. Es decir, pasó poco más de 1 año y 1 mes en aquella prisión que adecuó y manejó a su antojo. Mire la ironía, el enemigo estaba en el piso 20, pues él llevaba 1 año y medio y yo llevaba más de 3. Incluso, integrantes del bloque de búsqueda contaron que tras el operativo contra El Chopo en el edificio Bancoquia, el mismo donde funcionaba la oficina clandestina del Espectador, se halló evidencia de que Pablo Escobar había estado escondido en el apartamento donde fue abatido su jefe de sicarios. Era el único sicario de Pablo Escobar que no estaba todavía en el organigrama estaban todos. Se tenían las fotos de Popeye, de El Mugre, de la Kika, pero no la de alias El Chopo. Él era pues como un estratega muy peligroso. Él era el que contrataba sicarios, pagaba sicarios por 20 años con Pablo Escobar. Era como un cerebro de la muerte. Quienes escuchan atentos la catarsis de Carlos Mario Correa son las personas que hoy trabajan en la oficina en la que él permaneció clandestino por más de 4 años. En ese 4º piso del edificio Bancoquia estuvo la sede confidencial del Espectador entre octubre de 1990 y octubre de 1994, casi 1 año después de la muerte de Pablo Escobar. Sí, 5 veces en el ascensor de abajo. Encuentros fortuitos que ocurrieron en el ascensor y que recordó luego de verlo abatido en el apartamento del piso 20. Era un tipo de bocito y de 39 años cuando lo mataron, pero yo a él no lo conocía. Y yo no sé si él me conocía a mí, porque de las 5 veces que nos encontramos en el ascensor, 2 solos, y 3 veces de noche y 2 de día. Azar, casualidad, estrategia o el destino. Lo cierto es que por más de 1 año, el periodista clandestino del Espectador en Medellín y el jefe de sicarios de Pablo Escobar compartieron el mismo edificio. Personalmente pienso que es un reto y es una historia de vida. O sea, es sobrevivir a la guerra. Ana Marcela reconoce la berraquera de Carlos Mario, porque no duda en decir que estaba en medio de una persecución, donde quizás por la euforia de su juventud y la pasión con la que ejercía el periodismo, no dimensionaba el peligro que corría. Y admirada también, porque uno tiene que ser muy guapo para enfrentarse a la guerra, estar parado al frente de la muerte 2, 3, 4 veces y seguir en lo mismo, seguir insistiendo como en su pasión. Carlos Mario también les contó que en una oportunidad, los sicarios de Pablo Escobar lo agarraron del cuello, le pusieron un revólver en la sien y le advirtieron que si seguía trabajando para el Espectador, lo iban a matar. Llegaron unos manes y me encuellaron con revólver, unos pelados. Yo, pues, hijo de puta, sigue trabajando para esos perros. Ya sabe lo que le espera, y ahí mismo la gente se iba a remolinar y se fueron. En Medellín se vivieron años de terror a finales de la década del 80 y principios de la década del 90. Según María Estrada, otra de las personas que trabaja en la antigua oficina clandestina del Espectador, las secuelas del daño causado por Pablo Escobar todavía persisten. Lo más dañino fue que él le destruyó la conciencia y la moral a muchas generaciones. Se desahoga después de escuchar la historia de Carlos Mario y llama la atención de las mamás permisivas. ¿Cómo me voy a alegrar porque mi hijo me trae una nevera, sabiendo que esa nevera le costó la vida a un ser humano que tenía mamá, que tenía papás, que tenía hijos, que tenía muchos sueños? Atrás quedaron los recuerdos de 4 años de adrenalina, pasión y una pequeña luz que daba esperanzas en medio del terrorismo que sacudía a Medellín y a casi todo el país. Muy cerca está la casa del barrio Prado Centro, donde funcionó el Espectador por espacio de 1 año y que fue, según Carlos Mario, el periodo más traumático para ellos, porque asesinaron a 3 de sus compañeros, a la gerente Marta Luz López, al jefe de circulación Miguel Soler y a Hernando Tavera Gaona. Los homicidios cometidos por sicarios de Pablo Escobar
obligaron a El Espectador a cerrar sus oficinas en Medellín entre octubre de 1989 y octubre de 1990. En gran parte de ese lapso, el diario dejó de circular porque los hombres de Escobar quemaban los periódicos en los puestos de venta o interceptaban el furgón cuando bajaba del aeropuerto de Río Negro por la vía Las Palmas. En esta casa funcionó el diario El Espectador entre 1988 y 1989. Por esta puerta salieron Miguel Soler y Marta Luz López antes de que sicarios de Pablo Escobar los interceptaran y los asesinaran. A Miguel Soler y a Marta Luz López los asesinaron el 10 de octubre de 1989, con un lapso de menos de una hora de diferencia. Esos homicidios fueron apenas un mes y 8 días después de la explosión de la bomba en la sede del Espectador en Bogotá, ocurrida el 2 de septiembre de 1989. A Hernando Tavera Gaona, quien fue enviado desde la capital para reemplazar en la jefatura de circulación a Miguel Soler, lo mataron el 20 de abril de 1990, en la Avenida Oriental, en pleno centro de Medellín. Carlos Mario asegura que el precio pagado por El Espectador en su batalla contra el narcotráfico ha sido muy alto, y lo peor es que en la década del 80 los dejaron solos, porque casi que toda la sociedad estaba permeada por el narcotráfico. Todo estaba comprado, todo estaba infiltrado. Inclusive muchos periodistas estaban comprados por Pablo Escobar para no decir nada, para ayudarle, para denigrar de otros. Recorrer los pasos andados por El Espectador en Medellín es revisar una parte de la historia reciente de Colombia, que todavía tiene muchos capítulos abiertos y en los que se necesita el aporte de todos para cerrarlos.